Bueno, ahora sí, lo tenemos telefónicamente a Pablo Bilski, él es analista internacional. Vamos a estar viendo de qué manera y que nos pongas un poco en contexto qué es lo que está ocurriendo en Ecuador, que por estas horas está haciendo noticia de materia internacional, luego, obviamente, de los crímenes que acontecieron por estas horas. Contanos. Claro, en Ecuador hay elecciones este domingo, sí. Pero como vos bien dijiste en tu introducción, más que hablar de elecciones en esta columna, usualmente yo te hablaría de cuáles son los candidatos, las encuestas, ante una primera vuelta inminente, insisto, una elección presidencial, pero tenemos que hablar de violencia, tenemos que hablar de muertos, tenemos que hablar de asesinatos, ¿no? Sí. El 9 de este mes mataron un grupo de sicarios colombianos que ya están detenidos, mataron a Fernando Villavicencio, del movimiento Construye, pero además entre ayer y hoy hubo otra muerte, Pedro Brionés, que militaba en la Revolución Ciudadana, o sea, en el correísmo, también asesinado por una banda de sicarios. Entonces, digo, para entender esta situación, hay que ponerlo en el marco de un final trágico, sangriento, de un gobierno como el de Guillermo Lasso, sí. Este banquero, este hombre multimillonario que prometió orden, prometió privatizaciones, achicar el Estado, y que nos permite ver qué sucede, y prometió sobre todo mano dura contra la inseguridad, que es un problema que lleva muchos años en Ecuador. Ahora vemos el resultado, ¿no?, de cómo termina este gobierno, que se fue desgastando, se fue deslegitimando. Cuando Lasso se ve acorralado ante el juicio político en mayo, usa esa figura de muerte cruzada, o sea, disuelve el Parlamento y llama a elecciones. Lasso tenía 4 años de mandato. ¿Cuántos cumplió? 2,5. 2,5. Este discurso de derecha, quizás lo podemos llevar un poco a lo que ocurre acá en Argentina, porque vienen floreciendo, ¿no?, representantes, o por lo menos políticos que expresan una idea de extrema derecha, en este caso Lasso en Ecuador, y acá en Argentina también parece ser una particularidad que vamos girando para ese lado. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, la respuesta no puede ser más concreta y hasta cierto punto objetiva, porque son cifras. En menos de 6 años, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de la mano dura. Sí. Cuando hablan de mano dura, lo que a mí primero me pasa es preguntarme, ¿el candidato cree realmente que la mano dura es la solución de la inseguridad, o está directamente mintiendo y el objetivo de esa mano dura es otro y está oculto? Y cuando uno ve las cifras, tenés 2 posibilidades. Si es sincero, bueno, está recomendando, y por eso digo, tiene mucha vigencia esto en Argentina y en todo el mundo, está recomendando una fórmula que ya fracasó en todo el mundo centenares de veces. Y si no es sincero, si está mintiendo, bueno, la mano dura de quién contra quién, hay que preguntar. Pero vamos a los números. Resultado en Ecuador: después de 6 años de mano dura, se quintuplicaron los homicidios dolosos. Estas son cifras oficiales. Y un dato alarmante, por cierto. Quintuplicaron, o sea, de 5,8 en el 2016 a 26,5 en el 2022, y se espera al final de 2023 una cifra calamitosa. O sea, se quintuplicó. Lo que sí se hizo, sobre todo a partir de la muerte cruzada que decide Guillermo Lasso en mayo, es la militarización total de la sociedad ecuatoriana, en el marco, insisto, la violencia es una sola, pero quienes la ejercen y el objetivo con que la ejercen son muchos actores sociales. Si uno ve
ese horroroso video del crimen de Fernando Villavicencio, y sobre esta base están trabajando los investigadores, es obvio que ahí hubo zona liberada, ¿no? Expresión que desgraciadamente conocemos en la Argentina. ¿A qué me refiero? A que la policía lo entregó a Fernando Villavicencio. ¿A qué me refiero? A que, y no es el único país, Ecuador, tenemos distintas formas, la violencia estatal, de una policía y unas fuerzas armadas que no responden al poder político. A mí me gustaría que cuando se habla de inseguridad se hable de esto, Maxi. Sí, está... ¿Qué policía? ¿Qué policía? Tal ¿Más cual. policía? ¿Pero cuál? ¿La narcopolicía? No, gracias, ¿no? Sí, de hecho es lo que estamos viviendo acá en Santa Fe. Pablo, exactamente. Sí. Da para hablar largo y tendido. Yo te agradezco infinitamente que te hayas tomado un tiempito para dialogar con nosotros. Siempre estás a disposición a las consultas que tenemos. Nada, el domingo entonces hay elecciones en Ecuador. Hay elecciones en Ecuador, o sea, un hecho democrático, si los hay, en medio de todos los derechos, en un estado de excepción, Sí. que todos los derechos constitucionales han sido conculcados, y el ejército de Estados Unidos, una información que me gustaría que corroboren para Sí. que vean, le envió $3.000 millones al ejército de Ecuador, que está patrullando las calles, y que realmente Ecuador es una democracia muy débil, tan débil que casi que no parece. Sí. Esperemos que esto se solucione y que la voluntad popular se imponga y que esto cambie, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. A ustedes. El analista internacional Pablo Bilski pasaba a esta hora de la mañana por La Mañana Abuela.